LD Eufónico Radio no se hace responsable por el contenido, lo que se hable o se exprese en esta transmisión. Bienvenido a LD Eufónico Radio, unidos alrededor del mundo. El mundo escucha. Ahora tú también estás conectado a LD Eufónico Radio. Bienvenidos a nuestro programa Encuentros del Ser. Es el espacio donde vas a conocer la información que te permitirá las herramientas para el encuentro contigo mismo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marta Díaz desde Encuentros del Ser, aquí en un nuevo programa este viernes 13 de abril. Y bueno, estamos muy contentos aquí con mi invitada, que es María Otilia Rivera. Ella es experta en constelaciones familiares y es un tema bien interesante que vamos a ver con ella, porque vamos a tratar el tema de la importancia de reconocer a nuestros ancestros, de honrar a nuestros ancestros. Y bueno, en un momentito vamos a empezar. Quiero mandar un saludo por ahí a Pablo Bailón, a su esposa Nisi, a Rosa Pérez también, que me está viendo por ahí, y a toda la familia Martínez. Ajá. Y sí, a ver, ahora sí ya, a toda la familia Martínez, que estuve hoy en la mañana con ellos, con las hermanas Connie, Siria y Enriqueta. Así es de que muchas gracias por haberme recibido hoy en la mañana, de estar platicando con ustedes. Y bueno, esta mañana ahí con ellas estuve tratando el tema de lo que íbamos a ver hoy aquí, que es la importancia de los nuestros ancestros, pero quise traer a María Otilia porque ella es experta en constelaciones familiares y esto tiene mucho que ver en esta metodología. Ahí se ve la importancia realmente de lo que es tener esta relación con nuestros ancestros. Hola, María Otilia. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Marta, por la invitación. La verdad que es un placer y un privilegio poder estar aquí y compartir con las personas a quienes les interesan este tipo de temas, algo que es muy importante para todos los seres humanos, el poder reconocer a los ancestros como parte de nuestro sistema familiar. Sí, déjenme platicarles un poquito sobre ella. Ella tiene 22 años de experiencia en terapia alternativa aquí en Estados Unidos. Ha tenido formación en hipnoterapia clínica, kinesiología emocional, bioneuroemoción, sanación pránica, biofeedback, que es terapia cuántica, biomagnetismo, y su mayor enfoque, como les había dicho, es en las constelaciones familiares y las organizacionales. María Otilia, antes de empezar el tema, dinos para que sepamos todo qué son las constelaciones familiares. Ok, las constelaciones familiares son una herramienta que nos sirve para ayudar a las personas a romper con patrones del pasado, con cadenas repetitivas. Entonces se usa como una herramienta que es impactante y expansiva. ¿En qué sentido? Porque es algo que no solamente le ayuda a la persona que lo está haciendo, sino que le incluye a todo el sistema familiar. Aquí cuando hablamos de sistemas nos referimos al grupo, al clan de la familia. Así como hay sistemas religiosos, sistemas médicos, todo lo que son agrupaciones, le llamamos sistema. Por eso es muy común que estemos hablando de los sistemas, que son grupos. En este caso hablamos de los sistemas familiares. Ok, esto es bien importante porque yo estuve con ella en una constelación familiar. Yo no fui a constelar, pero estuve ahí como observadora y vi cómo la energía se mueve entre el que está constelando, el que lleva ahí una situación a sanar, a constelar, y cómo los demás elementos que estamos ahí le ayudamos a esta persona, pero al mismo tiempo uno mismo recibe algo de ahí, ¿no? De esa terapia uno mismo sale como con mayor entendimiento hasta de uno mismo, ¿no? Sí. Las constelaciones familiares generalmente se realizan a través de representantes. Es una terapia que se usa mucho a nivel grupal. Entonces, las personas que están como representantes de la situación y de los personajes que están involucrados en la situación que se va a constelar, todos ellos van a experimentar a veces sentimientos o emociones
o situaciones que están ligados a lo que cada una de las personas está viviendo en ese momento. Sí. Lo que hace constelaciones es que genera un movimiento de sanación, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese movimiento no solamente le ayuda a la persona que está realizando la constelación o el que está constelando el problema o la situación, sino también a cada una de las personas involucradas como representantes. O sea que es un regalo para una persona que está como representante el participar en una constelación, porque algo de lo que él está representando no es una coincidencia que también esté viviéndolo en su sistema y por alguna razón, por resonancia, hay esa sanación. Sí, aquí es bien importante, por ejemplo, preguntarle a Marutilia, ¿qué temas se pueden constelar, por ejemplo? Son muchos los temas, afortunadamente, que se pueden constelar. Por ejemplo, para un niño, se puede constelar una enfermedad, se puede constelar cuando los niños tienen problemas de aprendizaje, es alguna situación importante que el niño no está siendo visto, entonces por eso llama la atención con hiperactividad o con otras temas de comportamiento. Entonces se puede constelar eso, ¿no? La situación de la hiperactividad, el déficit de atención, problemas en la escuela, cuando tienen problemas de bullying, todo eso nos está mostrando qué es lo que está pasando en el sistema, que el niño no lo está manifestando de esa manera. También se pueden constelar lo que son los abortos, ya sean abortos espontáneos o abortos provocados, porque eso tiene un efecto en todo el sistema familiar. Son excluidos que tienden a repetirse, o sea, alguien en el sistema va a repetir esa historia mientras no se hayan incluido. Pero en este caso de los abortos, como ¿qué sería la situación a sanar? El saber por qué aborté, por ejemplo, un bebé así en forma espontánea que no fuera provocado. Cuando es espontáneo, en ese caso hay que constelar, porque la persona, o sea, el niño que sigue, si hay otro hijo más, a veces está cargando con la energía del anterior. Entonces por eso es importante poder verlo, reconocerlo, darle su lugar, que él es el número 1 y el que nace, el siguiente que nace después de él va a ser el número 2. Porque cuando no saben ese orden, los niños siempre están en una ansiedad por ser los primeros. Y a veces uno no entiende por qué tienen esa competitividad y quieren ser los primeros. Entonces a veces desconocen que antes de él había alguien más. Y eso los hace ponerse en su lugar. Es muy importante. Sí, eso ya lo había visto en algún tema, leyendo un poquito sobre las constelaciones, y a mí se me ocurrió un día decirle a mi niño, el más grande, que bueno, que él no era en realidad el primero, que era como el número 5, ¿no? Y se asombró y dice, ¿cómo? ¿Y dónde están mis otros hermanos? Y entonces le expliqué que había tenido abortos espontáneos, que por naturaleza no los había podido tener. Y salió regañada porque me dice, ¿y por qué no te cuidaste? ¿Y por qué te debiste de haber cuidado? Entonces dije, bueno, ya lo que yo quería era como darle la información a él. Después me di cuenta que a lo mejor no era tan necesario decírselo a él, sino hacer yo en mi mente la reorganización. El reconocimiento. El reconocimiento. Ya. Sí, eso es importante, o sea, no necesita uno que exponer su privacidad a toda la familia de lo que ha pasado. El solo hecho de poderlo hacer en constelaciones, el reordenarlo, el darle su lugar a cada uno, es suficiente para que ya se cree ese orden en el sistema. Porque eso, por resonancia, el sistema familiar lo recibe. Entonces por eso no es necesario exponerlo ante todos y contarle a todo el mundo lo que sucedió, ¿no? Es parte de su vida privada y esa intimidad hay que respetarla. Como digo, lo más importante es que dentro de sí lo pueda reconocer a cada uno dándole su lugar. Sí, esto es bien interesante porque yo conforme fui, a lo mejor no en constelaciones familiares, pero en otras terapias como con Rocío Villaseñor en Bioneuroemoción, entré al inconsciente familiar, vi cosas ahí de mi historia, de mis ancestros, y cometí el error de irlo a contar a mis tíos, por ejemplo. Entonces se quedaban así como asombrados, o sea, yo traía información que era mía, o sea, que yo la debí de haber guardado. Entonces vine y lo comenté y así como que me lo tomaron a mal lo que yo comentaba, y después ya no sabía yo ni cómo, o sea, arreglar esa parte. Y después Rocío me explicó y me dice, no, es que esta información se debe de quedar contigo, porque de todos modos tú ya hiciste
ese reacomodo en tu mente sobre ese sistema que tú viste ahí, entonces ya, bueno, ahí ya lo aprendí. Pero sí, es importante saber esa parte, ¿no? Que no es necesario irla a platicar con la familia, porque muchos miembros no van a poder entenderlo, no van a poder entenderlo. Es que están en otro nivel de conciencia, entonces como todos no estamos como al mismo nivel, por eso es importante saber con quién se habla estos temas. Y no es necesario contar la historia a los demás, lo importante es que nosotros la entendamos, la honremos, la agradecemos y la dejamos en nuestro corazón, ¿no? Aceptándola tal como es. Eso es importante. Uno, porque nos libera de culpas. Y otra cosa importante es que con este tipo de trabajo nos vamos liberando de muchos juicios. ¿Ya? Eso es de las cosas que más se aprende en esto, es no hacer juicios, ¿ya? Porque en todos los sistemas hay agresores, hay víctimas, hay victimarios y víctimas y todo, hay asesinos y asesinados. Entonces, cuando podemos entenderlo de esa manera y tomarlo tal como es la única manera que podemos crecer y generar un movimiento positivo. Pero cuando estamos en la negación y cuando nos mantenemos en el juicio, estamos estancados. Y no podemos avanzar de esa manera. Y entonces, ¿cuál es el propósito de hacer una constelación familiar? ¿A qué te lleva a hacer una constelación? Precisamente de romper con todos esos patrones que nos causan sufrimiento, con los traumas, sobre todo con las historias que se repiten, que le llamamos en constelaciones lealtades invisibles. Es decir, que lo que nosotros a veces no hablamos o no contamos, un miembro de la familia, lo va a sacar a la luz repitiendo la historia. Y yo creo que aquí queda muy bueno el ejemplo de la película que vimos hace poco de Coco. Que es bien interesante cuando puede entender que aunque el niño no sabía la historia de su abuelo, él intuía algo, ¿no? Él quería seguir los pasos, ser músico como su abuelo. Y vino a enterarse de cómo fue. Él no sabía nada de él porque él había sido excluido por haber sido músico. Sí, era como un secreto, como nadie por generaciones no se había hablado del abuelo, ¿no? Del abuelo que era músico. Sí. Y es la manera como se excluye. Eso es lo que hace constelaciones. Trabaja mucho los excluidos. ¿Ya? Sí. En esa película de Coco, bueno, además que cuánta cosa bonita vimos de lo que es las tradiciones de México y toda esa cultura hablando de los muertos y todo. Cuando lo vimos desde el lado, por ejemplo, del honrar a los ancestros, del reconocer, más bien, como dijeron en constelaciones, del reconocimiento es lo principal que hay que hacer aquí, ¿no? Hay en la parte esta tan bonita de la película donde el niño llega después de ese viaje que fue al inframundo, allá al mundo de los muertos, a buscar qué había pasado con el abuelo, ¿no? Para ir a buscar ahí la historia, y regresa con toda esa información. Me acuerdo que llega el niño a buscar a Coco y el papá y todos se reúnen en el cuarto y el papá lo abraza y le dice: hijo, qué bueno que regresaste, sentí que te perdía, ahora ya estamos todos juntos, completos, ¿no? Y él le dice: no, papá, no estamos todos, hace falta el tatarabuelo, ¿no? Entonces, y la abuela: no hay que hablar de eso. Entonces ahí fue donde yo dije: wow, este niño, qué trabajo hizo para la familia, porque entonces ahí se reacomodó tanta cosa ahí en ese instante cuando él trae la información ahí al núcleo de la familia, y Coco recupera un poco el sentido también de su pertenencia, de dónde venía ella, ¿no? Ya, precisamente cuando los excluidos son reconocidos, son vistos, es cuando se acaba el dolor, el sufrimiento y los secretos. Entonces todo llega a la paz, es la sanación que hay ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces cuando estamos trabajando en constelaciones, a veces vemos que hay secretos. Aquí lo importante no es descubrir cuál es el secreto, porque hay que respetar el secreto de cada quien. Lo importante es honrar esos secretos y dejarlos tal como son. Que cuando se deja así, algún día a veces salen a la luz si es necesario, pero lo importante es que al honrar esa parte de la historia de quien tiene el secreto,
entonces hay mucha sanación. Sobre todo se liberan mucho las cargas y las culpas, ¿no? Sí, mucho. Es muy liberador. Sí. Entonces, me imagino, por ejemplo, yo que traigo, hay una situación que no he dicho por años, entonces a lo mejor en una constelación me puede ayudar eso a mí de decir, no quiero decir esto, pero lo quiero constelar. ¿Se puede hacer eso? Sí, uno a veces constela el tema que necesita, ¿no? Estábamos hablando de los temas. Sí. Estaba empezando a decirle yo de los niños. Sí. Ya, por ejemplo, a veces se pueden constelar temas de traumas personales. Y lo importante es, no necesita ni contarlo, simplemente alguien que representa el trauma, toda la información va a salir ahí. Porque a veces ese trauma que nosotros estamos viviendo, de pronto lo vivió la mamá o la abuela o la bisabuela. Y lo que estamos haciendo es repitiendo esos traumas por lealtad. ¿Ya? Y el poderlo sacar a la luz, honrarlo y sacar todo el dolor que traíamos con ese trauma, es la manera como podemos lograr la sanación, no solo para uno, sino para las generaciones venideras, que no se repite esa historia. Sí. Esto de las lealtades familiares, ¿se puede decir? ¿O lealtades invisibles? ¿Qué es eso, para entenderlo un poquito mejor? Ok, le llamamos lealtad invisible cuando por amor ciego repetimos una historia. ¿Ya? Okay. Por ejemplo, si la mamá la abandonó el papá, a veces la hija consigue un esposo que no puede comprometerse igual con ella, no puede quedarse con ella por diferentes razones, también la abandona. Y luego si tiene una hija, siguen repitiendo la historia. ¿Por qué la hija repite esa historia? Por lealtad a su mamá. Es como decir, yo me quedo sola igual que mi mamá, ¿ya? Pero lo hace de una manera inconsciente, ¿ya? Sí. Es el inconsciente. Cuando la persona toma conciencia que lo que está repitiendo es la historia de la mamá y eso, entonces es como decir, yo lo puedo hacer diferente, ¿no? Sí. Y al hacerlo diferente, ¿qué quiere decir? A veces, le toca quedarse soltera por lealtad al sistema, porque a veces está en eso, en parte del destino de la persona. Pero a veces el hacerlo diferente, es decir, puede ir mejorando la relación con la persona que tenga, entendiendo que lo que vivió la mamá fue el destino de ella y que ella lo puede hacer diferente. Cuando hay esa toma de conciencia es cuando podemos tomar acción y hacer las cosas diferentes. Y es como tomar tu responsabilidad. Exacto. Ahora ya lo sabes, de dónde viene esta repetición o esta situación, ahora qué vas a hacer con esto, ¿verdad? Porque algunos se quedan como en el plan de la víctima, ¿no? No, pues si mi mamá vivió eso, pues a mí me tocó lo mismo y ya, ¿qué le voy a hacer? Es decir, me condeno al dolor y al destino que me toca, ¿no? Sí. Y no hay necesidad, si nosotros lo podemos hacer y si nosotros no pudimos salir de eso, por lo menos con la toma de conciencia de nosotros, los hijos y los nietos lo van a hacer diferente, porque les damos permiso para hacerlo diferente. Eso en algún sentido también es como que la familia evoluciona, ¿no? Claro que sí. Porque entonces ya lo hacemos diferente y a lo mejor ellos van a vivir otras situaciones que ya le tocarán a ellos, pero por lo menos ya no son esa carga transgeneracional que trae uno ahí a veces sin pensarlo, ¿no? Ya. Es otras cosas que podemos constelar son las relaciones conflictivas. A veces vemos que se escogen el mismo tipo de relaciones violentas o conflictivas, y con esto podemos ir logrando sanar, porque una de las cosas que me doy cuenta que es más común ahora es cómo la mujer o las mujeres hemos quitado un poco lo que es desvalorado al hombre y menospreciando quizá la energía masculina, en el sentido de que con la competitividad de trabajo, entonces ya el hombre no es el único proveedor. Entonces la mujer viene a competir con él en proveer, y viene esa competencia, y al mismo tiempo es como, y más cuando la mujer llega a ganar más que él, entonces eso viene de una manera inconsciente a afectar al hombre como el proveedor de la casa. Y eso está haciendo que la mujer ya no le da el mismo lugar al hombre, sino que ocupa a veces el lugar de él, como decirlo, lo desplaza, y eso va haciendo que la mujer se eche más responsabilidad encima, porque se doblan las cargas, y después se está quejando porque el hombre no le ayuda, ¿no? Entonces inconscientemente
lo estamos desplazando. Entonces esto nos ayuda a tomar conciencia y darle al hombre nuevamente su lugar y nosotras tomar nuestro lugar para poder llevar todo de igual a igual, porque en la pareja somos iguales en ese sentido, pero cada uno con funciones específicas, sin ameritar pues que la mujer y cada uno logre desarrollarse en su campo profesional. Sí, hace ratito comentaba aquí con María Otilia que en mi indagación personal familiar, que estoy ahí pregunte y pregunte cositas ahí de mis abuelos y mis tatarabuelos, se me hizo un dato curioso que yo preguntaba por el papá de mi papá, por ejemplo. ¿Te acuerdas del cumpleaños de tu papá? No. ¿Cuándo se murió? No. Y luego le preguntaba a otro hermano, ¿no? De él, a mi tío, oye, ¿te acuerdas tú? No. Solamente una tía, hermana de mi papá, era la que sabía más o menos ahí la historia, pero no a ciencia cierta. Y luego dije, bueno, ahí lo voy a dejar. Hablo con la familia de mi mamá y igual les preguntaba, ¿sabes la fecha de nacimiento de tu papá? No. ¿Cuándo se murió? No. Una tía tenía su pasaporte y dice, ay, aquí tengo el pasaporte, ahí está la fecha, y me mandó la fecha porque tenía el pasaporte, pero no porque lo recordaran, ¿no? Entonces, platicando con ella, le digo, yo siento que ahí hay algo, o sea, como que por ahí, y dice ella, es cuando se desconoce o no se reconoce. Sí, o sea, las mujeres toman el mando y por eso se acuerdan de los cumpleaños de la mamá, de la fiesta, si la fecha importante es para la mamá, y del papá no se acuerda nadie. Entonces estamos ignorando o excluyendo al padre. Y es ahí cuando, por ejemplo, como dice María Otilia, las mujeres nos hacemos cargo hasta de la parte de lo que le corresponde al hombre. Se le quita el rol al hombre. Entonces, para que vean mis tías de dónde viene todo, sí. De toda esa carga que nos quejamos, porque luego hasta nos quejamos, ¿no? De, es que yo me encargo de todo y que trabajo, pues cómo no, si estamos haciendo ese papel sin reconocer a lo mejor al hombre, ¿no? Y reconocer desde nuestros ancestros, que es lo importante, porque podremos decir que reconocemos al esposo, no, pues él es mi esposo y sí, lo honro y todo, pero ¿y qué pasa con los de atrás? Entonces a lo mejor no puedes reconocer bien a igual porque todo viene de atrás, de que está faltando una parte aquí, una parte de nosotros. Y cuando logramos hacer ese reconocimiento al hombre, y sobre todo a los padres que son el centro del sistema familiar, ¿no? Aquí es muy importante porque si nosotros estamos bien con papá y mamá, estamos bien en la relación. O sea, se puede tomar una relación si la relación con papá y mamá es buena. Si la relación con papá y mamá es buena, también nos va a ir bien en el trabajo y en la economía. ¿Ya? Porque la abundancia viene por la parte de la madre y la fuerza para estar en la vida, para completar proyectos, viene por parte del padre. Entonces eso es muy importante. Es muy importante, imagínate. Entonces si hay una persona todo el tiempo muy cansada, muy desganada, empieza todo y no termina, ahí también hace falta la fuerza del padre. Entonces es importante mirar qué está pasando con el padre, ¿no? Y una cosa que es bien importante, no importa si nunca conocieron al padre, si el papá se murió, si está lejos. Si viven, no biológicos, pero que son los que adoptan, ahí cómo empiezan ¿tienen ciertas características o síntomas de que les falta algo? ¿O cómo ellos reconocen al papá, al nuevo papá que los adopta? Una adopción se da en buenos términos, primero cuando los papás adoptivos agradecen a los papás biológicos el regalo que les han dado de darle la vida de esa criatura. Pero cuando los padres adoptivos se sienten superiores a los padres biológicos y no quieren ni verlos, ni reconocerlos, ni permitirles el acercamiento, genera crisis, ¿ya? Pero cuando al niño se le ha dicho de dónde viene y se le permite conocer a los padres biológicos, es una adopción que tiene éxito porque él va a poder ver las dos partes y agradece mucho a los padres que le han dado el amor incondicional y lo han criado el resto durante su vida, ¿no? Eso es muy importante, que el niño pueda ver esas dos partes juntas, ¿ya? Y sobre todo que el padre adoptivo tenga la capacidad de agradecer
a los padres biológicos la vida de esa criatura. Es una forma de honrar a los padres del niño. Sí. Ok, mira, eso es interesante porque me imagino que la mayoría de las adopciones no ni siquiera saben quiénes son los papás o la misma agencia no permite dar información de quiénes son los papás o cosas sí, así. Creo que antes era así, pero ahora es más. Ya permiten y creo que les dan toda la información médica y todo, porque todo eso es muy importante. Porque cuando se adopta un niño no se está adoptando solo la criatura, se está involucrando con todo el sistema familiar que está trayendo. Si es de diferente país, está ahí con su raza, su cultura, su lengua, toda la historia, ¿no? Y de por sí que generalmente un niño adoptado viene con una historia trágica, dolorosa, entonces es algo fuerte con que tienen que lidiar, ¿no? Pero si lo hacen en buenos términos, es importante. Ahora otra cosa aquí, cuando alguien adopta antes de tener un hijo y después nace un hijo, es una adopción que casi siempre se lleva muy bien, o sea, el crecimiento se integran muy bien. Pero cuando tienen hijos y después adoptan a alguien, ¿es diferente? Usualmente es diferente. Uno, porque el hijo que ya está se cree que no fue suficiente para sus papás, por eso tuvieron que adoptar otro. ¿Ya? Y generalmente genera crisis entre los adoptados. Mira. ¿Ya? El que viene después. ¿Te ha tocado alguna constelación así, de este tipo de adopciones así? ¿Cuáles son, en tu caso, en tu experiencia, los que llegan aquí a tu centro, lo que más vienen a constelar ellos? Yo pienso que la constelación de parejas y padres e hijos con dificultades, ¿ya? Son temas que se tratan muy a menudo porque es parte de las vivencias, ¿no? Que es lo más común, pero son los temas que más se tratan. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre una constelación familiar y la otra que es organizacional? Ok. Las constelaciones familiares van enfocadas, como el nombre mismo lo dice, a trabajar con las familias, ¿no? Grupos de familia. Mientras que las organizacionales van dirigidos a empresas, a compañías, a corporaciones, todo lo que es trabajos en general. Entonces, vemos que las constelaciones se basan siempre en 3 principios, ¿no? El primero, que es el de la pertenencia. Entonces, en el sistema familiar o en la constelación familiar, todos los seres de una familia pertenecen para siempre a ese sistema. Tienen el derecho, ya por nacer en esa familia, el derecho a pertenecer. Y es una pertenencia para siempre. Inclusive se muere y ese muerto pertenece a esta familia. Mientras que el sistema de corporaciones, la pertenencia es temporal. Mientras está en la empresa, se siente parte de, pertenece a esa empresa, ¿ya? Es temporal. Luego hay otra que sí, las otras 2 sí rigen a todo, no solo a las corporaciones, a las empresas, sino también rige a los países, a todo el mundo, como son las jerarquías. ¿Ya? El orden, o sea, el que llega primero siempre va a ser el primero. Y cuando se altera ese orden, generalmente genera crisis. Entonces, en la familia, cuando no se respeta el orden de los hijos, por ejemplo, y se le tiene preferencia al pequeño por encima de los otros, genera crisis, ¿verdad? O cuando se le da preferencia al hermano mayor y no se reconoce al padre, ahí genera una gran crisis, ¿ya? Porque los hijos no ven al padre con respeto y la madre está mirando al hijo como la pareja y al padre como un hijo. Le está dando prioridad sobre la pareja. Entonces, todo eso son desórdenes en las jerarquías y vemos que cuando sucede eso siempre hay crisis en la familia. Y cuando los padres a través de las constelaciones lo pueden ver y se puede reordenar, es increíble cómo vuelve a traer armonía al sistema. Ahora, en una constelación de negocios o de corporaciones, ahí vemos que cuando los empleados que llegan de últimas
sobrepasan o toman la posición de uno que... O suben más a niveles... le dan prioridad a uno que ha estado antes, genera crisis, ¿verdad? Sí. Entonces, todos esos desórdenes nos viene a... La compañía paga un precio. ¿Ya? Sí. O cuando se echa a alguien injustamente, eso genera crisis para la empresa y a veces pérdidas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una empresa que veo que por años está en pérdidas o el ingreso no es como el que yo quisiera, puedo venir a hacer una constelación y de ahí podrá salir el de ahí va a salir toda la información. Y vamos a ver dónde está va a mostrarse cómo están los clientes, el producto, los trabajadores, o sea, es como el sistema, todo el familiar se pone acá en el... Se ponen los representantes y ahí va a salir la información, dónde está la parte débil y cómo se... Lo bueno es que Constelaciones nos muestra la solución, ¿ya? A través del movimiento nos va mostrando la solución, ¿dónde está? Porque a veces sabemos que está el problema, pero no sabemos la solución. O no sabemos dónde. A ver, platícanos un poquito cómo es una sesión de constelaciones para que sepa la gente a lo que va. Sabes que yo hace como 2 años mis papás estaban ahí como en una situación así y se me ocurre decirles, vayan a una constelación familiar. A cuando empezaba yo a escuchar constelaciones familiares y yo aquí hubiera querido ir a una. Entonces veo que en Guadalajara hay un centro que hace constelaciones familiares y los mando. Y mi mamá, ¿pero qué es eso? Que no sé qué va. Tú ve, ahí vas a ver, eso va a ser un grupo y va a ser como una terapia ahí en grupo. Llegaron y me hablaron por teléfono y me dijeron, ¿a dónde nos mandaste? Se asustaron. O sea, me dijeron, no sé qué estaban haciendo ahí, ¿cómo fue? Lo que pasa es que no había un grupo suficiente y como que la consteladora no supo manejar ahí con 2 y mis papás que llegaron. Entonces, no sé qué pasó ahí que mi mamá dijo, no, hacían unas cosas ahí muy raras. Y dije, no, creo que antes tengo que explicar mejor cómo se trabaja en una constelación. Por eso también quise invitarte para que la gente sepa a lo que va una constelación, qué es lo que va a haber ahí, cómo es una constelación ya en vivo ahí, en grupo. Bueno, primero lo hacemos con un grupo porque generalmente es mejor representar con grupos porque las personas sienten, ¿no? Nos pueden decir qué sienten. Porque lo puede hacer uno también a veces con objetos, decir dónde pondría a cada una de las personas, configurarlas. Pero no es igual como cuando lo hacemos, aunque lo hacemos con las personas representantes. Entonces las personas nos van a indicar lo que van sintiendo y el lenguaje corporal lo podemos interpretar nosotros a donde mira, entonces qué es lo que está mirando en ese momento y ahí es cuando podemos ir entendiendo. Los representantes van a representar a la familia, ¿a quién van a representar? Los representantes, vamos a suponer que se va a constelar una situación de pareja. Alguien va a representar al hombre y alguien a la mujer, ¿ya? Y entonces la información, la distancia, todo lo que surge entre los representantes nos va dando la información de qué es lo que está pasando en la pareja, ¿ya? Entonces la persona que está poniendo es decir, la que está yendo para la constelación, está como observadora. Nada más observando. Observando, y es la persona que va a decir unas palabras de sanación que a medida que las dice, vemos que va generando un movimiento. El movimiento es el que va llevando precisamente a esa sanación o a esa solución, ¿no? Entonces, dependiendo cómo sea la situación. No todas las constelaciones terminan en finales felices como queremos, porque a veces queremos que terminen en que se juntan otra vez. A veces sale que ya no hay nada que hacer, hay una separación, ¿no? Ya se distancia, ¿no? Algo así. Pero lo importante es que hay una interpretación de lo que está viendo. La persona puede verlo, puede a veces sentirlo, y sobre todo que una vez que lo puede ver, comprender, honrar y aceptar, es cuando realmente ella puede tomar una acción sobre eso. Y es como con un acto de conciencia, ¿no? Exacto. Ya saben, o sea, ya como más consciente toma la decisión. Entonces, exacto. Y no, por ejemplo, que veo la situación así, dice uno, no, eso no es. Yo definitivamente me quedo con esta persona. Entonces pero aquí lo importante es que se respeta el libre albedrío de cada persona. Cada persona se hace responsable de lo que ve y de lo que hace, ¿no? Son decisiones. Una cosa es lo que muestra la constelación, otra cosa es lo que la persona quiera tomar.
Okay. Los principios de en lo que se basan las constelaciones son los que nombraste, que era la jerarquía. Sí, son 3. El primero, que es la pertenencia, que te dijimos que todos tenían derecho a pertenecer. Sí. Y cuando nosotros rechazamos o excluimos a alguien, generalmente excluimos cuando hay un aborto, que no se reconoce, queda en el secreto. Cuando hay muertos que nunca se les hace duelo, quedan como excluidos, nadie les prestó atención. A los hijos que hay fuera del matrimonio que no se reconocen. A los que rechazamos a veces porque no tienen el estudio, no tienen el dinero, no visten o no viven como tal. Todo eso son exclusiones, estamos rechazándolos. Y esas exclusiones van generando un comportamiento de acuerdo a la situación que está viviendo el excluido. Sí. Y más adelante alguien va a pagar ese precio. Por eso siempre se dice que entre las 4 generaciones, o sea, lo que uno está viviendo ahora puede ser algo de la historia del abuelo, de la madre, el abuelo o el bisabuelo. ¿Ya? Cuando vemos sobre todo situaciones difíciles, a veces se está repitiendo esas historias. Entonces, el primero es el de la pertenencia, el segundo orden es el de las jerarquías o el orden, y luego el tercero es el balance entre el dar y el recibir. ¿Ya? Sí. Entonces, siempre se dice que el que da mucho se vacía y el que recibe mucho se hastía. ¿Ya? Cuando en una familia igual de las mujeres estamos proclamando que damos mucho y que no recibimos lo que es, ahí entonces hay un conflicto con eso, se puede llegar a constelar, ¿sí? Bueno, se ve ahí, porque a veces nos quejamos sin necesidad, ¿no? Hay, por ejemplo, en una pareja es bueno dar poquito a poquito. Por ejemplo, si el hombre dispone todo para la mujer y ella no trabaja, no hace nada, sino solamente recibe tanto que se enfada y porque está siendo tratada una de dos, o es tratada como una niña que solamente dispone para gastar, entonces no le permite valorar lo que hace la otra parte, ¿no? Entonces termina hastiada y termina a veces buscando amante porque ya tiene un papá que le provee todo, que es el esposo. Sí. ¿Ya? Eso de una manera. A veces es lo contrario. El hombre provee más, pero para poder controlar, ¿no? Como yo doy todo, entonces tienes que hacer esto. Como yo doy, esa es una manera de control. Por eso siempre a nivel de pareja es poquito a poquito. Y uno da, el uno da como cuando uno está empezando una relación, ¿sí? Que hay un detallito del uno y el otro le responde con otro, ¿no? Entonces es dando poquito a poquito. ¿Verdad? Exacto. Entonces, pero se puede hacer siempre, pero de una manera diferente, ¿no? Porque una persona, de acuerdo al rol que está desempeñando, da un poquito de eso. ¿Y en una empresa cómo sería esa cuestión del dar y recibir? Del dar y recibir, cuando hay sueldos justos. ¿Ya? Okay. Cuando hay un sueldo justo, el empleado se siente estimulado para trabajar y hacer sus cosas bien. Okay. Los que reciben demasiado pago por el trabajo que hacen se vuelven más perezosos y no aportan a la empresa. Y el que recibe muy poquito se enoja con la empresa. Sí. ¿Ya? Okay. Entonces vemos que todo tiene mucha lógica en hecho, mucha coherencia, ¿no? Sí. Entre el dar y el recibir. Wow. Y con los hijos igual. Si nosotros les damos mucho a los hijos, cada vez van exigiendo más y más. Y nunca van a estar satisfechos. Siempre los padres van a estar en deuda. Sí. El padre termina cansado, vacío, y el hijo termina hastiado de todo lo que ha recibido e inconforme. Sí. Por eso es importante que a los hijos se les da, por ejemplo, dependiendo la edad, si el hijo, vamos a suponer que a los 18 o 20 años ya está trabajando, ya hizo el college, pero sigue viviendo en la casa y todo el dinero lo gasta solamente para él, no aporta absolutamente nada en la casa. Igual, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué está pasando? Él no está preparándose para dar cuando tenga una familia. Sí. Porque no ha empezado, los papás no le han permitido empezar a entrenarse con la responsabilidad. Entonces, a veces hasta los papás le proponen al hijo, no, pues te casas y te vienes acá, ¿para qué vas a pagar un cuarto? Si aquí tenemos espacio, ¿no? Entonces,
es muy cómodo para él y quizás para los papás mantener a su hijo cerca, pero para la esposa es incómodo porque no va a tener su espacio, su territorio, y es una relación que no dura. La persona se cansa y se va, y así están de pareja en pareja y no dan. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza para volar con sus propias alas. Sí. Y ahí en ese caso los papás tienen mucha responsabilidad. Ajá, sí. Yeah. Oye, pues qué interesante todo. Les quiero decir que María Otilia tiene aquí en Santa Ana su centro que se llama Renacer. Es especial, bueno, ella está con sus constelaciones familiares y empresariales y también con las otras terapias que tú también manejas, ¿verdad? Sí, tenemos terapias alternativas porque además de las constelaciones, hay personas que tienen diversos tipos de problemas como depresiones, resentimientos o hay problemas en la relación y necesitan trabajar un poco más de manera personal. Entonces, tengo terapias individuales que se ofrecen dependiendo de la situación de cada uno y los podemos atender. Mi teléfono es 714-293-2751. Sí, y quiero también nada más recalcar que María Otilia, para esto de las constelaciones familiares, estuvo tomando cursos directamente con Bert Hellinger, que es el creador de la técnica, de la metodología. Entonces, tiene muy buena experiencia. Yo la vez que estuve ahí, sí, la verdad la vi súper profesional en lo que hace. Y en sus otras terapias que hace también de bioneuroemoción, también estudió con Enrique Corbera, o sea, siempre ha estado en el high standard tomando sus cursos. Entonces lo recomiendo mucho el Centro Renacer porque ahí con ella van a encontrar mucha información sobre qué es lo que les pueden ayudar en muchos aspectos, ¿no? Y bueno, ¿tienes algún tema de constelación próximamente que vayas a hacer? Sí, el próximo domingo, creo que es 21. 22, sí. El próximo domingo vamos a tener constelaciones y vamos a trabajar los estados del yo. Es decir, vamos a ver cuando nosotros estamos actuando como niños, como adultos o como padres, ¿no? Entonces ese tema es tan importante porque nos permite entender los diferentes tipos de personalidad que vamos adoptando y nos permite estar más en el adulto, ¿no? Tomar decisiones más en el adulto y darnos cuenta en qué momento estamos en el niño, que es donde más estamos. Estamos en el niño casi siempre cuando uno está en el reclamo, ¿ya? Sí. Como que ahí se estanca uno, ¿no? Sí, entonces como la víctima fue el reclamando. Y entonces cuando estamos en el adulto es cuando podemos mediar, conciliar, negociar. Y entonces es algo que nos abre mucho la conciencia para tomarlo como parte de nuestra vida, para nuestra toma de decisiones diariamente. Sí. ¿Ya? Quiero decir, este próximo domingo es 15. Es el siguiente, el 8 22, días. Entonces, este que viene es de aquí. Mañana. Sí, entonces es 22. Es el 22. Ok, entonces, si quieren, de todos modos, regresando ahorita a la oficina, yo les pongo ahí los datos de escritos aquí en el Facebook para que lo vean, los datos de ella también. Y recordarles que ella está aquí en Orange County. Si quieren venirse para acá un día de estos, ella aquí trabaja toda la semana. Y ahorita les quiero hablar un poquito más sobre mis eventos, ya para finalizar el programa, un poquito del evento que vamos a tener próximamente con el método Silva. Recuerden que está un seminario gratuito que el doctor Omar Mustafa va a otorgar el día 27 de abril, es de 6 a 8 de la noche. Ahí va a explicar lo que es el método Silva, todas las técnicas que se pueden usar. Va a hablar de una técnica especial sobre un tema que está basado en cambio de metas y objetivos en la vida, como un cambio hacia la libertad. Ahí va a ser basado su seminario, pero al mismo tiempo va a estar abierto a explicarnos qué es el método Silva. Como saben, ya he puesto varios videos de lo que es el método Silva. Para los que no han escuchado, les digo un poquito. Esta metodología está basada en la relajación, el pensamiento positivo y la visualización creativa. El objetivo es alcanzar un mayor autocontrol mental. Y lo primordial, lo primerito que hace el método Silva es llevarnos a una relajación, a eliminar el estrés que nos lleva el día a día. Entonces, yo creo que es bien importante. Ayer estaban aquí hablando en un programa que tiene aquí el productor William Leal sobre
salud, y hablaban de lo mal que es tener el estrés en uno todos los días. Entonces hablaban ellos de metodologías naturales como salir a caminar a la playa y que o sea, todo eso que ayuda. Y también aquí presentaban un tipo de producto para ayudarte en tu salud, a cómo hacer un poquito, bajar el estrés. Y bueno, pues hoy también les digo que también existe el método Silva, que es fantástico para la relajación. Todo eso es un complemento. Yo creo que si todos hiciéramos un poquito como lo que decía ayer Blanca Ochoa, que ella decía, no, pues váyanse a caminar al aire libre, a la montaña, a la playa, eso está genial. También si te tomas un producto que te va a ayudar internamente también, pero esta metodología también sería como o sea, cada quien puede hacer lo que más le resuene. Y el chiste es de que sí o sí bajemos el estrés que nos tiene a todos en un momento ya en desesperación, con inseguridades, llenos de miedo, que no nos deja avanzar, nos pone como obstáculos para seguir nuestras metas. Entonces todos esos temas, todo el fin de semana se va a tratar diferentes temas, y está basado generalmente en lo que estamos estancados por culpa del estrés, ¿no? Entonces nos van a enseñar cómo relajarnos y aplicar ciertas técnicas para seguir adelante. Entonces, los beneficios que podemos recibir al aplicar el método Silva, pues es aprender a relajarse principalmente, controlar la tensión, la ansiedad y el estrés personal, dormir y descansar mejor, resolver dolores de cabeza, aprender técnicas de mejoramiento personal que incluyen la confianza, autoestima, seguridad y superación. Y yo les recomiendo mucho este método. Vengan para acá el viernes para que escuchen de propia voz del doctor Omar Mustafa, que viene desde Brasil a mostrarnos la técnica de lo que es el método Silva. Y por favor, a los que estén interesados ya en que ya saben qué seminario van a elegir, hagan su depósito lo más pronto posible para nosotros tener un mejor control. Tenemos fecha hasta el día 20 de abril para que paguen la primera tarifa, que es con descuento, porque recuerden que el día del seminario en puerta sube un poquito el costo. Entonces anótense ya lo más pronto posible para los seminarios, para tener un mejor control y tener una mejor calidad del día de los eventos, ¿ok? Bueno, pues yo agradezco aquí a LD Eufónico Radio la oportunidad que me dan de estar aquí. Al productor William Leal, gracias por esta oportunidad. Y pues nos estamos viendo para la próxima semana, otra vez aquí, con otro segmento más de Encuentros del Ser. Muchas gracias. Gracias, Narotilia. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Bye. Gracias por habernos escuchado. Recuerda que el próximo viernes tienes una cita con nosotros de 7 a 8 de la noche por esta estación LD Eufónico Radio. Hasta luego.